Buenos días, espero que estés disfrutando del evento en cero coma, o sea, ya. Comienza una charla sobre Twitch desde cero por Jorgillo y Miguel. Bueno, pues ante todo, gracias por, por venir aquí a escuchar esta chapa que os vamos a dar. Gracias a la organización por hacer este evento posible y bueno, esperemos que os guste y que aprendamos un poquito más sobre esto de qué es Twitch. Bueno, primero Jorge se presenta. No, ¿No? Sí, ahora sí, ahora sí. venga. Bueno, pues yo soy Jorge, Jorgillo en el cacharrino este, Ainar Burmecia en Twitter. Soy frontend en ASP Games, estoy en la ED también y casi siempre estoy pringado en las cosas de la DrupalCamp. Vale, yo soy Miguel Ángel, soy desarrollador frontend y ocasionalmente backend, aunque últimamente más de backend. Soy también desarrollador en ASP y ahí tenéis mi Twitter por si me queréis decir algo o insultarme, lo que queráis. Ante todo, pedido perdón, es mi primera charla aquí en una cam y si digo alguna tontería o algo, os pido perdón y disculpas de antemano. Bueno, vamos a dividir la charla en dos partes grandes. La primera, la voy a explicar yo, voy a explicar más lo que es la nomenclatura y la sintaxis de Twig, y Jorge se va a centrar más en las diferencias que teníamos antes en Drupal 7 con el sistema de plantillas que traía y lo que nos aporta ahora Twig en Drupal 8, las diferencias que existen. Bueno, aquí primero vamos a ver qué es Twig, después cómo funciona, de cómo se compila, después un poquito de nomenclatura y sintaxis básica, después las herramientas que nos aporta Twig como los filtros y funciones, después su sistema de depuración que tiene, luego el sistema de herencias que nos ha parecido muy importante y por último vamos a explicar qué es Twig, que es un módulo de Drupal 8 que después os explicamos para qué sirve, que nos ha parecido muy interesante. Bueno, pues vamos allá. ¿Qué es Twig? Pues Twig es un motor de plantilla que se usaba que se usa en Symfony 2 y que ahora Drupal 8 lo ha adoptado para que sea su nuevo sistema de plantilla. Aporta un sistema encapsulado de trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que nos va a separar bien lo que es el desarrollo de back y lo que es el desarrollo de front. Twig es flexible, ya que al desarrollador permite meter etiquetas y filtros donde quiera. Y rápido, porque tiene una velocidad de compilación bastante rápida, ya que primero pasa a código PHP antes de ser compilado por la máquina. Como he dicho antes, posee una herencia de plantillas bastante buena y que nos ayuda a tener bastante bien organizados nuestras plantillas. En diferencia con Drupal 7, ya decimos adiós al PHP que existía antes en la plantilla y nos hacía un poquito más difícil de leer estas plantillas. Es amigable, ya que alguien que, por ejemplo, que no haya visto nunca en su vida código, es mucho más sencillo de leer que las anteriores plantillas que teníamos en Drupal 7. Separa bastante bien lo que es la lógica funcional de la lógica de presentación y es bastante seguro. Esto quiere decir que Twig es capaz de analizar si un código es confiable o no es confiable. Esto permite que Twig se use en aplicaciones, por ejemplo, en las que el usuario pues, quiera cambiar el diseño de la aplicación. Bueno, y ahora Jorge nos va a explicar un poquito las diferencias que había entre Drupal 7 y Drupal 8. Bueno, pues para empezar, a ver, en Drupal 7 no es que tuviéramos un sistema de plantillas, teníamos plantillas que estaban ahí, generadas, ¿vale? Pero no es realmente un sistema front como hay por ahí ahora para construirte sitios, sino simplemente algo que no quedaba más remedio que estuviera ahí y eso tenía una serie de problemas, ¿vale? En Drupal 7, parte del código, o sea, uno de los grandes problemas que tenemos cuando tenemos que organizar HTML del sitio es que parte del código viene generado directamente por Drupal. O sea, tú no puedes, o sea, puedes, pero tienes que complicarte mucho,
para llegar al HTML que tú quieres. Porque o sea, el mismo core te escupe divs y cosas cuando tú intentas cargar información en una plantilla, ¿vale? Entonces ahí por lo pronto ya pierdes control y eso no mola. Para seguir, bueno, ahí hay PHP integrado en las plantillas, ¿vale? Eso es como cruzar la cuarta pared entre el back y el front y eso puede llevar a prácticas muy malas, en plan, no soy capaz de, cuando ya rematadamente no eres capaz de conseguir algo, me voy a la plantilla, enchufo el PHP ahí y no mola nada. Porque causa muchos problemas, que no es mantenible y, bueno, ¿qué os voy a contar? Que no sepáis. ¿Vale? También están, bueno, pongo ahí los preproces, pero conceptualmente es que todo está disperso. O sea, el frontend en Drupal 7 no está en un sitio, está en todo Drupal. ¿Vale? Tú necesitas de un montón de módulos para generar lo que quieres, o tienes que mezclar configuración con plantillas. O sea, no tienes un sistema realmente. Tú te adaptas a lo que te da Drupal y lo mezclas con las plantillas, o directamente lo intentas hacer todo por configuración. Que si te sale bien, pero cuando un proyecto empieza a tener cierta complejidad de diseño, cada vez te alejas más de ese modelo y tienes que empezar a tirar de plantillas, un módulo raro, un custom. Este módulo custom me ha metido un código CSS con un important y no me lo puedo quitar de en medio. Seguro que todo nos ha pasado en alguna ocasión. Más cosas. Como Twig ya es un sistema, es un framework por sí mismo, es ajeno un poco a Drupal, facilita la incorporación de personas al proyecto. Pero tú en Drupal 7, si no has estado haciendo Drupal, tú llegas al proyecto y te dicen, bueno, pues tú ponte a maquetar ahí, ¿no? Entonces ellos te empiezan a escupir el código, tú te tiras de los pelos cuando lo ves, dices, oh Dios mío, ¿qué hago con esto? ¿Por qué hay tantos divs? ¿Por qué hay tantas clases? ¿Por qué todo es tan denso? Y eso, en cierto modo, con el concepto que había en Drupal 7, era lo que digamos que tú pagabas la flexibilidad que te da Drupal 7 para conseguir cualquier cosa, en front la pagabas con un código absolutamente complejo. Y ya partes de una base en la que si quieres hacerlo bien tienes que emplear un tiempo, ¿vale?, en quitar cosas. O sea, no es como partimos de una base de cero limpia y entonces luego hay errores, no. O sea, tú partes ya de algo complejo y tienes que ir quitando. Con lo cual, pues los tiempos de desarrollo pues se te van y no es la idea. Entonces, Twig, desde mi punto de vista, es maravilloso porque vas a tu bola. Por supuesto, a ver, o sea, si quieres ir más allá, evidentemente, metiéndote ya un poco a manejar Drupal, puedes llegar a hacer mejores cosas. Pero de base, puedes hacer mucho más con menos conocimiento de Drupal. Lo cual es una ventaja cuando tienes un grupo de trabajo que es modular. Y hay gente que va de un lado a otro. Por ejemplo, en el caso de nuestra empresa, el equipo de diseño y de front es común a todas las tecnologías. Y ahora mismo cuando, digamos, nosotros estamos más integrados en la parte de Drupal, pero cuando son los demás los que tienen que venir a nuestra parte, es un poco más complejo porque no es solo tirar HTML y CSS, no pueden. Requieren de un site builder, de un backend o de lo que sea. Entonces, pues complica mucho la cosa. Entonces, bueno, yo creo que de momento podemos con esto, ¿vale? Bueno, pues ahora voy a pasar yo a explicar un poquito, a grandes rasgos solo, cómo funciona Twig. Desde, por ejemplo, cuando nosotros escribimos el código hasta que la máquina lo compila. Pues se resume en 4 pasos. El primer paso es el de cargar la plantilla. Y si la plantilla está cargada, pues ya se pasa al último paso, que es el paso de la evaluación de la plantilla. ¿Que no está cargada? Pues primero se pasa por el analizador léxico. Que esto lo que hace es coge el código fuente y lo divide en pequeñitas piezas para que sea más fácil su compilación. Después pasa por el analizador sintáctico, que lo único que hace es que coge estas pequeñas secuencias de código y las cambia a un árbol de nodos, que simplemente es el codiguito este que hay aquí, que vemos que son nodos jerárquicos. Está el nodo módulo, el nodo texto y el nodo que nos dice lo que va a imprimir. Después de este árbol de nodos, lo que hace el compilador es pasar de este árbol de nodos a ya el código PHP y por último, el último paso, el de evaluación de la plantilla,
que simplemente llama al método display y nos pinta por pantalla la plantilla. Bueno, pues hasta aquí cómo funciona y ahora vamos a meternos ya en lo que es nomenclatura y sintaxis básica de Twig. Para leer una plantilla de Twig, básicamente necesitamos estas tres cosas. La primera, si queremos pintar información en la pantalla, lo que tenemos que saber es que va entre dos paréntesis y todo lo que queramos, ya sea en string o variable, lo tenemos que meter entre estas dos llavecitas. ¿Que queremos meter comentarios? Pues ya sabemos que tenemos que meterlo entre una llave y el símbolo de almohadilla. Y para todo lo demás, para todo el código que queramos meter, simplemente lo tenemos que meter entre una llave y un tanto por ciento. Ahí ya podemos meter tanto bucle for, sentencias, if, lo que queramos. También dentro de estas plantillas podemos crear variables. Una de las cosas buenas que hemos visto en las plantillas que vienen en Drupal 8 por defecto es que arriba de cada plantilla tenemos comentadas una serie de variables. Estas variables las podemos obtener directamente de la plantilla y pintarlas en cualquier sitio que queramos. Si no nos vale ninguna de esas variables y tenemos que crear una, pues simplemente con esta nomenclatura de aquí podríamos. Y como hemos dicho antes, el código va entre llaves y tantos por ciento, usamos la función set, ponemos el nombre de nuestra variable y la string a la que corresponde. Y simplemente después en cualquier parte del template, si queremos pintar esa variable nombre, pues lo pondríamos entre dos llaves y nombre y ya nos aparecería. Después vamos a ver ejemplos de cómo utilizar esto en la parte práctica que vamos a hacer después. Luego, también en Twig tenemos dos tipos de variables. Las variables simples, como la que he dicho anteriormente, y las variables complejas, que tienen esta nomenclatura. Sería el nombre variable y su atributo title. Esto, por ejemplo, si tenemos una ficha de una persona y queremos meter pues, su nombre, su apellido, su número de teléfono, lo que sea, pues eso sería una variable compleja. Y una de las cosas buenas que tiene Twig es que puedes leer estas variables complejas de distintas formas. Primero, intenta leer esta variable como si fuera un array con su clave asociativa. Si no recibe ninguna respuesta, pues intenta leerla como un objeto y su atributo. Que tampoco recibe respuesta, pues ya llama como si fuera title un método. Y si tampoco recibe respuesta, intenta llamar al método get y al método is. Esta parte de las variables es especialmente potente y es una de las mejores cosas que nos da Twig, porque los métodos, tú creas las variables como el resto de Symfony son objetos, entonces tú puedes llamar a métodos que nos dan información que en otro caso hubiéramos hecho con un preprocess, ¿vale? Por ejemplo, nosotros podemos saber si un nodo tiene o no tiene una imagen, le falta algo o se está cargando de una manera, podemos saber si un menú está desplegado, podemos saber muchísimas cosas sobre los objetos que cargamos. Y además, la información que cargamos es directamente plana, es decir, viene sin HTML, nada, cero, solo es información, para nosotros imprimirla. Con lo cual nos quitamos uno de los mayores problemas que teníamos con Drupal 7. Bueno, y si ya ninguno recibe respuesta, pues ya Twig se da por vencido y da como que la variable da null, y como si estuviera vacía. Bueno, y ahora vamos a ver cómo se escriben sentencias en nuestras plantillas. Como veis, es algo similar a un típico código. Por ejemplo, si queremos poner un if, irá entre llaves y tantos por ciento, y la nomenclatura es muy parecida al código normal, solo que para terminar el if ponemos esta etiqueta de endif. Y si queremos un if con varias condiciones, esto es a lo que me refería antes, que es mucho más legible para alguien que no hubiera visto código. Por ejemplo, sabemos que para poner AND en código normal sería con dos ampersand. Pues alguien que no haya visto nunca código de este tipo, pues dirá, ¿y por qué hay que poner dos ampersand? Pero aquí, si ponemos con esta etiqueta AND, pues sería igual que los dos ampersand y es mucho más legible para cualquier persona. Y lo mismo para bucle for. También es muy similar y al final ponemos en for y así se escribiría. Y ahora Jorge va a explicar aquí los macros. Vale. A ver,
Una de las cosas guays que tiene Twig es que podemos reutilizar y heredar cosas, ¿vale? Esta parte es más de reutilización que de herencia. Las macros son pequeños fragmentos de código o bloques que consideramos que se van a repetir, ¿vale? Y los podemos predefinir para volver a usarlos en plan, pues vamos a tener unos bloques que son pequeñitos, que varían un montón de sitios, pero no nos merece la pena hacernos una plantilla para un bloque tan pequeño, entonces decidimos crear, o sea, Twig nos da esta herramienta. Entonces nosotros podemos declarar esas macros con el bloque como queramos que sea. ¿Vale? Ahí tenemos un ejemplo de declaración. Una vez que tú defines la macro, es como una función de JavaScript, por así decirlo, que si no le metes nada, el por defecto te mete un default y ya está. ¿Vale? Porque no siempre vamos a tener que meterlo todo. ¿Vale? Entonces, las declaramos en la plantilla que sea, luego las importamos de esa manera, ¿vale? Con el ampersand import. Siguiente slide. Y luego las invocamos así, como si fueran objetos normales, de los que hemos comentado hace un momento. ¿Vale? El forms en este caso, pues el input con su password y su null. ¿Vale? Lo de abajo es simplemente porque tú puedes invocar una macro en el mismo sitio donde la has hecho y utiliza esa nomenclatura con el self. Pero en general lo guay de esto es que nos permite reutilizar nuestro código de forma inteligente y con todo el ahorro de tiempo y por ende pasta que ello implica. Y eso mola. Bueno, pues ya pasamos a explicar las herramientas más importantes que nos han parecido de Twig. Lo primero son los filtros. Los filtros lo que hace es nos permite cambiar la manera que nos pintan por pantalla las variables. Para utilizar un filtro tiene esta nomenclatura. Aquí tenemos una string que es la de users. Ponemos un palito y aquí se está utilizando el filtro upper. Esto lo que va a hacer es que nos va a cambiar toda esta cadena de esta string y nos la va a poner todo en mayúsculas. Aquí tenéis un listado de todos los filtros que se pueden usar en Twig. Después veremos algunos ejemplos en la parte práctica. Y aquí tenéis la URL en la que vienen todos estos filtros y cómo utilizarlos y un ejemplo con cada uno. Uno de los filtros que se mete en Drupal 8 en Twig es para traducir. Como teníamos antes en Drupal 7, iba T entre paréntesis y la cadena que queríamos traducir, pues aquí también lo podemos hacer directamente desde la plantilla y aquí ya users ya sería traducible por Drupal 8. Otra de las herramientas importantes son las funciones. Esto nos permite hacer acciones dentro de nuestros templates. Una de las más importantes y las que hemos visto es la función dump, que ahora lo vamos a ver después, que es para depurar, nos ayuda mucho. Y aquí también tenéis otro listado y aquí la URL donde podéis ver cada una y un ejemplo de cómo utilizarla. Bien, ahora vamos a pasar ya a explicar un poco el sistema de depuración que trae Twig, que es bastante bueno. ¿Cómo lo podemos habilitar? Simplemente nos vamos al archivo de configuración en el service.yaml y habilitamos la variable de Twig debug y la ponemos a true. Una vez que hecho esto y limpiamos caché, después, por ejemplo, si nos vamos a la home y inspeccionamos el código, nos saldrá algo tal que así, en el que aquí nos pone el template que estamos utilizando y cómo podemos sobreescribirlo, llamándolo, por ejemplo, esta sería la home, pues podemos renombrarlo así y ya estaríamos sobreescribiendo este template. Esto sería en todas las home. Si, por ejemplo, estamos utilizando un template para el layout y luego estamos utilizando otro template para un nodo dentro de esta home, también no lo pondría de igual forma. Esto nos ayuda mucho a saber qué templates se están utilizando y a cómo nos podemos sobreescribir. Es bastante útil. Bueno, y aquí, como os he dicho antes, estamos utilizando la función dump. Esto sería un análogo al
al típico DSM que teníamos en Drupal 7, pero esto lo podemos utilizar directamente desde las plantillas. Aunque nos lo pinta un poquito feo, y luego hay otro módulo que os vamos a enseñar que ese ya nos lo pinta muy chulo. Simplemente tendríamos que poner entre dos llaves la función dump y la variable que queremos depurar y ya nos saldrá todo el contenido que hay dentro de esa variable y cómo podemos acceder a él. Este es el módulo que os he dicho antes. Si utilizamos Kint, que es un submódulo que nos trae el módulo Devel en Drupal 8, este te lo pinta mucho mejor y mucho más legible. Si lo queremos tener, pues simplemente, por ejemplo, con Drupal Console, podemos instalar el módulo Devel, el módulo Kint, y lo llamaríamos igual que el dump, pero con la función Kint. Después veremos un ejemplo y verás cómo es mucho más legible. Bueno, y ahora Jorge nos va a explicar el Twig Auto-Reload. Vale, una de las cosas que viene en built-in en Twig es la recarga automática de página cuando tienes las plantillas. Se configura en el service.iml, solo en desarrollo, y bueno, pues es bastante útil. Y además tenemos la caché de Twig. Nosotros cuando creamos una plantilla automáticamente se cachea, si no decimos nada. Esto no obliga a que pase como en Drupal 7, que cada vez que tienes que actualizar una plantilla tienes que limpiar la caché, no te lo pilla, y como el portal te vaya lento pierdes ahí un ratito. Pero en este caso el auto-reload digamos que hay un pequeño túnel en la caché, de manera que tú cuando vas guardando todos los cambios se te va recargando al vuelo y no tienes que limpiar ninguna caché de ningún tipo, tampoco cuando estás sobreescribiendo. En fin, todo eso se configura también en el service.iml y al activar el debug se activa automáticamente el otro. Si no queréis el uno tener alguna cuestión activada, pues no tenéis que ir ahí. Bien, ahora vamos a explicar el sistema de herencias que nos trae Twig. Lo primero, decir que con este sistema de plantilla podemos tener bien organizadas nuestra carpeta de template. Podemos tener, por un lado, lo que son plantillas globales o plantillas padres y luego nuestras plantillas hijas por otro lado. Esto lo vemos mejor con un ejemplo de cómo utilizarlo y ya veréis cómo nos soluciona bastante la vida y es muy chulo. Por ejemplo, aquí tenemos una plantilla base en la que tenemos dos columnas. Una es la sidebar con su bloque de sidebar y luego otra columna con el bloque típico de contenido, y aquí tenemos llamado el block body. Bueno, pues esta sería nuestra plantilla padre. Aquí definimos nuestra plantilla hija, con la que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer en esta plantilla? Pues vamos a extender lo que es la plantilla padre y la vamos a completar. Lo primero que hay que poner en una plantilla hija es la etiqueta extends. Con esto estamos diciendo, vale, esto es una plantilla hija y voy a extender esta plantilla padre. Y esta es la forma de ponerlo, que entre comillas, con los dos puntitos, y ponemos el nombre de la plantilla que vamos a extender. Y simplemente llamamos a block body, como lo hemos llamado aquí, lo vemos, tenemos block body, pues con block body aquí y extendemos todo lo que queramos. En este caso escribiremos el título del blog y el body del post que queramos. Y el resultado final será este. Tenemos el layout completo de la plantilla global y aquí este trocito es el contenido de la plantilla hija. Ahora a continuación unos consejos a la hora de utilizar este sistema de plantillas para que nos sea mucho más fácil utilizarlo. Lo primero es que si vamos a utilizar la etiqueta extend, la tenemos que poner lo primero que haya en la plantilla, porque así cuando empecemos a leerla digo, vale, esto es una plantilla hija y estoy extendiendo tal plantilla global. Esa es la primera etiqueta que debe de ir. Luego, si estás viendo que copias y pegas bastantes veces el mismo tipo de contenido o el mismo layout, quizás deberías de meterlo en un template aparte y llamar a ese template desde las plantillas en las que queramos utilizarlo, simplemente con la función include, y ya meteríamos todas las veces ese código que queramos y evitamos tener código repetido. También podemos
obtener el contenido de las de plantillas padre en una plantilla hija con la función parent. Y aquí ya, por ejemplo, aquí tenemos una plantilla hija y con la función parent nos traeríamos todo el código y todo el contenido que tuviera esa plantilla, su plantilla padre. Vale, un Vale. último consejillo con el tema de la gerencia. Como en cierto modo estamos volviendo otra vez al rollo donde hay muchas plantillas de HTML, porque volvemos a tener el control, hay que tener mucho cuidado de no volverse locos también con eso. O sea, es bastante importante pensar una buena estructura a la hora de hacer el portal, porque si no podemos tener un problema ancestral, que es tener ahí una ristra de 10.000 plantillas que al cabo del tiempo deja de ser mantenible, ¿vale? Y y es un problema. Así que tenemos que volver un poco a la mentalidad en la que teníamos que definir muy bien eso, porque ya eso Drupal no nos lo da, ¿vale? Tenedlo en cuenta. Te toca. Y ahora, como os he dicho antes, vamos a explicar un poco en qué consiste este módulo de Twig. Simplemente lo que nos permite este módulo es insertar de manera fácil lo que vemos aquí, bloques, entidades, vistas, token, configuración o lo que queramos en la plantilla, simplemente con una función. También podríamos meter código PHP si queremos, pero esto no serían unas buenas prácticas ni lo que tenemos que hacer. La manera de meter vistas, por ejemplo, pues sería simplemente utilizamos la función DrupalView y con el nombre máquina o la página que queramos mostrar ya no se nos mostraría la vista. Con los bloques igual, Drupal block y pondríamos el nombre del bloque. Para entities lo mismo, si queremos insertar algún token, pues usamos Drupal token y si queremos algún tipo de configuración que nos salga por pantalla, pues con Drupal config lo podríamos meter fácilmente. Vale, ya pasamos a la parte práctica. Hemos preparado aquí unos vídeos con unos ejemplos. A ver si lo soy capaz de abrir bien. Bien, primero, os vamos a enseñar cómo se habilita el módulo en la configuración de depuración de Twig. Y es este. ¿Se ve bien? Sí. Lo quito de aquí. Ay, no se ve. ¿Se ve bien? No. Sí, aquí se ve. Sí. Vale, pues tenemos aquí en sites default, tenemos el service.yaml, como hemos dicho antes, vemos aquí la variable de debug y la ponemos a true. Quitad un poco. Vale, aquí limpio caché por si acaso para que Drupal lo vea bien. Ahí está. Le damos a actualizar la home de nuestro sitio, inspeccionamos código y vemos cómo aparece todos los templates que estamos utilizando en cada una de las partes y la manera que la podemos sobreescribir nuestro template. Y también aquí voy a utilizar la función dump para depurar para ver el contenido que trae alguna de las variables que queramos, que estoy poniendo dump. Y vamos a utilizar la variable compleja page content, que es la que contiene todo el contenido de nuestra página. Si queremos, limpiamos otra vez caché. Le damos a actualizar y aquí nos debería de salir ya. Como os he dicho antes, se pinta de una manera muy fea. Por eso luego vamos a utilizar Kint, que es mucho más legible. Vale, pues ya está. Aquí tengo el ejemplo con Kint. Vamos a play. Primero he activado el módulo para que se pueda utilizar. Y simplemente poniendo Kint y page content. Actualizamos. Y ahí nos lo pinta mucho más bonito y mucho más legible. Más fácil de utilizar y de ver. Sí.
Sí, porque no haría falta tampoco en el otro limpiar la caché, yo creo, porque eso ya no hace falta. Lo que pasa es que la he limpiado por si acaso, pero este no hace falta. Vale. Sí, con lo que ha dicho antes Jorge lo podías deshabilitar también. Solo que la limpié por si acaso, pero no hace falta con esto. Pero claro, antes la he limpiado porque como había cambiado la configuración para que lo viera bien Drupal, por eso la había limpiado. Es que no es lo mismo que tú actualices una plantilla que actualices La el configuración de IML. Drupal. Ahí sí tienes que limpiar caché, hagas lo que hagas. Ujú. O sea, no importa si es el auto-reload o el debug o lo que sea que cambies ahí, tienes que limpiar caché siempre después. Aquí vamos a ver el ejemplo de cómo iniciar una variable, como lo hemos visto antes, para que se vea bien. Podemos iniciarla donde queramos, pero mejor al principio, pero aquí yo lo he hecho a modo de ejemplo. Utilizamos la función set, ponemos el nombre igual a Pepito. Finalizamos y luego simplemente tenemos que poner en cualquier parte que queramos en la que salga en el template, entre dos llaves el nombre. Aquí tampoco haría falta limpiar las cachés, pero la limpié por si acaso, pero aquí tampoco haría falta. Es que me gusta mucho limpiarla. Es un chico muy Mi casa ordenado. no la limpio, pero esto sí. En la oficina es súper ordenado. Bueno, y aquí veis cómo saldría aquí Pepito y nos lo muestra por pantalla. Bien, aquí vamos a utilizar el filtro upper. Tenemos aquí lo que hemos escrito antes de Pepito y simplemente si le ponemos nombre, una barrita y utilizamos el filtro, ya nos saldría en mayúscula. Esto es a gusto de cada desarrollador. Algunos dirían que es mejor estar en Sí, CSS te lo eso iba a decir ahora y mismo. tenerlo controlado que utilizarlo desde aquí, pero Me has leído la mente. también tenemos un ejemplo de cómo usar el capitalice. Capitalice no solo nos pondría en mayúscula la primera letra. Actualizamos. Y aquí sale la primera letra solo en mayúscula y la demás en minúscula. Y ya el último que tenemos es para el formato de números. Este está bastante guay. Cambio la variable del nombre por number. Le pongo un número que queramos. Aleatorio. Lo pongo con punto. Llamamos al número. Y le ponemos el filtro format number. Ahora baja format y entre paréntesis decimos cuántos decimales queremos que nos muestre, el separador, ahora mismo no me acuerdo bien si primero es el separador de miles o el separador que utiliza para decimales y a continuación el otro. Ahora lo veremos, cómo te lo pinta. Vale, pues el segundo es el separador de miles y luego los decimales nos los separa dar por un puntito. Y esto no sé, nos ha parecido interesante mostrarlo. Está Pues, chulo. Bueno, pues ya terminamos la charla. Esperamos que os haya gustado y que hayáis aprendido un poquito más de Twig. preguntas, ruegos. Si tenéis alguna preguntita o lo que sea. Venga. ¿Y ahora cómo hablas tú? Hola. En el tema de las macros, cuando tú te defines una macro, te la defines en una plantilla y se puede usar en esa plantilla o se puede usar de forma global en todas. En principio se puede usar en cualquier lado. La única diferencia es que si lo utilizas en la misma plantilla tienes que llamarla con la función shell. Vale. Pero es global. Si no, no Y- tendría gracia. Me recuerda mucho la sintaxis a ERB, me parece muchísimo y los conceptos de las macros son como helper y tal. Ujú. ¿Existe otra sintaxis de Twig o esto es lo que hay? Como por ejemplo, en Ruby tú tienes ERB y tienes HTML que más o menos, pero tiene otra sintaxis un poco más sencilla. Que conozcamos de momento esto. Esto es lo que hay. Vale, muchas
Muchas gracias. Prácticamente se ha cogido lo que hay en Symfony 2, lo que utiliza, y Drupal 8 lo ha adaptado a su sistema. Le ha metido la funcioncita a Drupal por un montón de sitios y la ha puesto ahí. Es básico, sí. Además, las URLs que os he mostrado es la página de Twig global que hay, es que eso es universal. No obstante, en Drupal.org también hay ejemplos de usos de Twig en Drupal, por si queréis un poco Claro. más concreto. Todo lo de modo depuración y viene un montón de documentación en Drupal.org. Está. ¿Alguna ¿Alguien más? más? Venga, tú dale. Claro, sí. A ver, yo, por ejemplo, ahora con Drupal 7, es lo que tú dices. Me he tenido que hacer un tema o subtema de otro, con template, quitando cosas, porque yo no quiero que me metas 10 clases. Yo quiero que esto sea esta clase que yo he elegido. Ujú. ¿Se puede hacer ya con Drupal 8 tal y como está esto más fácil? De decir, me parece muy bien que metas fiel, no sé qué, no sé cuánto, pero yo quiero otra cosa. ¿Es asequible coger un Drupal 8 desde cero y hacer esto que yo te digo, de personalizar tú el markup? Es que yo creo que igual no lo hemos dejado suficientemente claro. En Drupal 8 no hay HTML en Drupal. Son las plantillas. Todo está en plantilla. Los campos están en plantilla. O sea, el cliente está en la plantilla. Todo el mundo está en la plantilla. O sea, Claro. puedes personalizar todo lo que quieras. Por eso hemos dicho antes que es que separa mucho lo que es el desarrollo back de lo que es el desarrollo front. Es que solo va a ver lo que hay en la plantilla y ya está. Esto está muy guay. Claro, es que cambia mucho la mentalidad del 7 al 8. Pregunta por ahí. Si yo cuando vi la parte... No, si es que las variables no cumplen HTML. Oh, Dios mío. Es que hemos sufrido mucho con Drupal 7. Ahora, ¿qué haces si tienes en la misma página Angular y Twig? ¿Qué haces con las llaves? Es una excelente pregunta. Merecería una excelente respuesta, pero todavía no lo hemos probado, así que no te puedo decir. Ujú. Streaming. Espérate. Es que no sé, bueno, Sí, sí. cuéntalo al micrófono que si no, no te escucha el vídeo. Con Twig puedes definir, en vez de que utilice llaves, utiliza la nomenclatura que quieras. En vez de llave, puedes hacer corchete, por ejemplo. No tienes que definir al principio, que no me acuerdo la sintaxis, pero... Vale, en nuestro caso es que aún no se había dado el caso, pero good to know. ¿Alguna pregunta más? Dale. Otra más. ¿Qué pasa si tiene este autoactualizador Ujú. y tienes, por ejemplo, para la plantilla, y tienes por otro lado Browser Sync o Live Reload o lo que sea, porque tiene SAS o tiene... Pues, a ver, es posible que durante un momentito se vuelva loco, pero ten en cuenta que cada uno actualiza una cosa. O sea, el autorreloj de esto no te... O sea, Twig no tiene nada que ver con nada de CSS. Twig se limita a las plantillas. Entonces, el autorreloj te recargaría la plantilla y el live reload te cargaría CSS. Es verdad que a lo mejor durante un momento hay un pequeño conflicto, pero no tiene por qué. No tiene por qué. Son cosas independientes y no debía de tener problemas. Ahí va, bueno, al fondo. Si es que todo es empezar, ¿eh? Aquí el micro, pues si quieres hablarle al micro un poco claro, que sea un poco más. Pruébalo, el otro que tiene un cable. Hola. Vale, Hola. morroles. Buenas. Buenas. Si tú a una plantilla hija le cargas el parent, ¿te cargaría el contenido dos veces haciéndole el extend y luego el parent o no? No, es que tú en la plantilla hija no tienes el contenido de la plantilla padre. O no he entendido lo que quieres decir entonces. Cuando tú extiendes una Sí. plantilla, Sí. Claro, tú no tienes el contenido de la plantilla padre. Por ejemplo, es que no sé cómo ponerte algún ejemplo. Pero es que tú no... O sea, son Pe- dos plantillas distintas. Ujú. Tienes la del padre y tienes la del hija. Pues imagínate que quieres un título de la del padre o algún contenido de la del padre, pues lo meterías aquí
Ah, claro, vale, ahora te entiendo. Sí, claro, saldría 2 veces. Es que ahora te lo estoy diciendo, sí, saldría 2 veces, claro. Vale, vale. Eso es muy recursivo. no Sí. obstante. Son ganas, ¿eh? Sí, pero es que eso es a modo de que lo puedes utilizar si quieres y en alguno... Claro. No. Si quieres, pues ahí lo tienes. A ver, Twig nos da, como buen framework que es, nos da herramientas para hacer muchas cosas, pero con cabeza. Ya, yo sé que más de uno se va a volver loco con los filtros. Por ejemplo, que dan pie. ¿Alguien más? No. Pues muchas gracias a todos. Una...